AM720 La Voz Regional, Radio Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires y por Keops la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. Ahora le queremos agradecer a Luis Vicat, licenciado en seguridad, que nos atienda. Luis, Gustavo Sacañino lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto escucharte. Bueno, no, el gusto es nuestro, Luis, para de alguna manera tratar de entender realmente qué fue lo que pasó, cómo fue el accionar, algo que también se está investigando en este momento, y tiene que ver con el proceder de la custodia de la vicepresidenta la noche en que le gatillaron en la cabeza cuando llegaba allí a su domicilio en la calle Juncal y Uruguay, allí en Recoleta. Sí, efectivamente. Bueno, esta tentativa de magnicidio, si bien la figura jurídica del magnicidio es un barbarismo, no existe, sí, pero esta tentativa de homicidio realizada por un ciudadano de origen brasileño, pero ya argentinizado debidamente a través de los años, tiene algunos aspectos de interés, pero de interés procesal y administrativo. Es decir, ¿qué pasó con la custodia? Para eso primero tenemos que explicar qué es una custodia, porque la gente tiene una idea errónea de lo que son las custodias. Sí. La custodia cree que son 6 fornidos muchachones de anteojos negros y gabán gris que trotan al lado de una limusín. Sí. Eso es parte de la custodia, quizá la mínima parte, lo que se llama la parte táctica de la custodia. Pero la custodia es mucho más amplia, tiene un departamento de análisis de riesgos, tiene un sector de inteligencia estratégica, y luego tiene la parte táctica que se divide en 3 sectores, o anillos, o esferas, de acuerdo a como lo quieras llamar, de acuerdo al protocolo de que se trate. Sí. Aquí lo que sucedió el jueves pasado es que un individuo logró burlar los 3 anillos, ingresar al primer anillo, que es la cápsula o nido, y efectuar o tratar de efectuar un disparo o 2 disparos en este caso, porque percutó 2 veces el arma sobre la figura de la vicepresidente. Para ello vulneró la seguridad de los 3 anillos, fue detectado, pero no fue detectado por el primer anillo puesto de control avanzado, fue detectado por los militantes, sí, como un sujeto sospechoso. Habido que fue el hecho, intentó retirarse y fue detenido en un arresto civil por los propios militantes nuevamente, sí, no por la policía de la custodia, que recibió, en realidad fue la policía de la ciudad que se lo pasó a la Policía Federal, al detenido y al arma secuestrada. ¿Qué sucede con esto? La custodia tiene 3 funciones básicas, que es la protección, la contención y la extracción del protegido. En este caso fallaron las 3 cosas. Primero, no se protegió porque se permitió el ingreso de un elemento hostil, obviamente. Segundo, falló la contención, que era la actuación de lo que se llama el numeral 0, que es un protector del equipo número 1 del primer anillo del nido, que tiene la función de recibir todo tipo de ataque que vaya dirigido al protegido. Si vos recordás, o el público recuerda, sí, los atentados a Ronald Reagan, sí, sí, o los buscan en internet, se van a dar cuenta de lo que hablo. Sí. Hay un rubio que se tira encima y graciosamente recibe 3 tiros en el estómago, con chaleco antibala, pero de todas maneras produjeron serias lesiones, y esa es exactamente la función, es la que tiene que cumplir, sí, en décimas de segundos a veces. Bueno, acá no pasó. Acá la vicepresidenta tampoco se dio cuenta que era objeto de un atentado, hasta pasados 2 o 3 minutos después, cuando le cambia el rostro y uno ve que se crispa en los videos, pero cuando se produjo el atentado, se le cae un libro, esta se agacha en ese momento, y podemos ver detrás el custodio principal que se agacha con ella, a buscar el libro. Dios mío, sí, esto parece una película de Benny Hill. Sí, es cierto. Una comedia parece, ¿no? Es una comedia en clave trágica, porque tenemos que alegrarnos de que no haya pasado nada, porque independientemente de la bandería política que podamos tener, Cristina es un ser humano y tiene derecho a la vida. Seguro, seguro. Pero también, cuidado, también si bien la custodia incumplió, hay en el peor escenario de pesadilla de un jefe de custodia, que es justamente cuidar a su blanco cuando sale al descampado en medio de una muchedumbre. Lo que falló en tercer lugar fue el proceso de extracción. Claro. Ante un ataque,
generalmente hay un tren, y por eso se llama tren de fuga, se aplica el protocolo de tren de fuga y se sumerge al protegido lo más rápido posible, sin entrar en sutilezas, En un auto. en uno de los autos, de los 3 autos mínimos que tiene que haber en la custodia, que deben ser absolutamente iguales, para confundir a un segundo tirador que pueda estar por allí, y abandonan el lugar hacia una base segura. Esto tampoco pasó, pero no hubiera servido de nada que la pusieran en el auto, porque el auto no era blindado. Le pusieron un auto blindado al día siguiente, por Dios. Claro. Realmente esto es una cuestión que enerva a cualquiera, porque vemos una improvisación, pero realmente importante. Así que no se la protegió, no se la contuvo y no se la extrajo. La extracción podría haber sido al departamento de ella, que Claro. supuestamente es una zona segura. Ujú. Quiero creer, para eso están el segundo y el tercer anillo, que hacen los puestos de avanzada y control y vigilan que todo esté seguro. Bueno, esto es lo que sucedió. El delincuente fue entregado a la policía, se le secuestró el arma fue percutada, hay que aclarar esto que es interesante para la audiencia, porque muchos comunicadores confunden a veces al hablar sin tener títulos que los habiliten. El arma era apta para el disparo, ¿es correcto? Sí, sí, Pero no era idónea. claro. Te lo explico fácil. Sí. Vos tenés un auto 0 kilómetros. ¿Es un auto apto? Sí. Pero no podés ir a la esquina porque no tiene nafta, no es idóneo para circular. Claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, hizo estos dos intentos fallidos de percusión, fue detenido, fue habido, y a partir de ahí, bueno, viene la cadena de responsabilidades que viene condimentada o salpimentada como si se tratara de un guiso carrero, Ujú. con el celular. Ujú. El celular se le secuestra, pero aparece refurbiciado, aparece borrado en todos sus datos. Cuando aparentemente la Policía Federal intenta sacar los datos, extraerle los datos con un equipamiento UFED de origen israelí. Ujú. Luego se le pasa esto al juzgado y el juzgado se lo pasa a la PCA. La PCA, muy prolija, cuando recibe el sobre abierto, lo primero Claro. que detecta es que el sobre estaba abierto, Sí. lo hace constar en actas, por supuesto, y no tenía la planilla de cadena de custodia, es decir, no decía quién era el anterior que había tenido y el anterior así, desde el momento cero. Bueno, esto ha traído como consecuencia de que el celular esté tratando de ser craqueado. Por otra parte, se puede hacer a través de la prestadora un seguimiento tecnológico, es decir, ver dónde estuvo ese celular, aunque no haya estado necesariamente en manos del pretenso homicida, pero por ahí alguien más lo tenía y lo llevaba para distraer los 2 o 3 días anteriores. No creo que haya sido así, porque la sensación que da todo esto es de una precariedad paupérrima, ¿no? Sí. Esto no es un atentado de killers, ni siquiera el brasileño es un killer, me parece que es un hombre que está alterado, pero que comprende la criminalidad de sus actos. Claro. Cuidado con esto, ¿no? Sí, sí. Luis, escuchando todo este relato, uno trata de entender el porqué de un proceder, porque alguien siempre me dijo, mira, todo tiene un porqué. Yo me he puesto a pensar, escuchando y consultando a gente que de esto sabe, pero viendo las imágenes, como primero no la protegen, como usted dice después no, la evacúan del lugar. Yo utilizo esta terminología que me parece a lo mejor más coloquial, no la introducen ni siquiera al departamento, pasa 6 minutos donde Cristina sigue saludando, firmando autógrafos. Firmando autógrafos. Esto me hace acordar a las viejas series de Mr. Bean. Sí. Sigue firmando autógrafos contenta porque además ella no había caído en lo que había pasado. Se nota en su lenguaje corporal, en su mirada, que habitualmente es penetrante, dura, pero se nota que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es más, cuando el agresor saca la pistola y a ella se le cae el libro y ella se agacha y el agresor queda a 3 centímetros de su mejilla con el caño del arma, ustedes pueden ver, porque lo vi yo ayer por televisión y es público, que el responsable de su custodia en ese momento, que no era el jefe de la custodia sino otro, se agacha a recoger el libro también. Ahora, eso no se ve ni en las películas de Disney. Si se le cae al protegido algo,
la custodia no debe agacharse a recogerlo, debe mirar para todos lados mientras el protegido recoge la lapicera o lo que se le haya caído. Ahora, Luis, y finalmente, sí, no, lo escucho, por favor, sí. No, y finalmente algo muy importante, la custodia, la gente lo tiene que tener muy presente, no es un derecho adquirido, ni es una prebenda. La custodia es una carga cívica. Claro. El custodiado debe aceptar su custodia, claro, por lo que dice el artículo 8 de la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional 5857 del año 2018, en donde bajo declaración jurada el protegido declara conocer y aceptar los protocolos de seguridad. Así que si después no los cumple, también hay una responsabilidad del protegido, ¿no? Y si no los cumple, el jefe de custodia debe decir, mire, me voy a otro destino, me retiro porque yo no puedo cumplir en estas condiciones, ¿no? Bueno, el jefe de custodia, que creo que está con ella desde el año 2011, no sé si no estaba ahí por una cuestión de enfermedad, no sé, después no se ahondó en eso, creo que fue la primera información. Bueno, pero a partir de ahí, digo yo, la pistola se la ponen, le gatillan ¿a cuánto? A 10 centímetros de la cara de Cristina. Digo, los que estaban cerca de ella no lo vieron, no tuvieron ninguna actitud, como usted decía, de proteger a la vicepresidenta, tirarse encima, o sea, salir con, no sé, llevarla hacia adentro. Es muy difícil poder explicar por qué tuvo ese proceder, ¿no? Porque uno puede ser negligente, pero me parece que a esa altura y en el lugar, la función que cumple y a quién debe proteger, no se puede poner a cualquiera, ¿no? Te voy a contestar con una frase. Todos somos Rambo hasta que se abre las puertas del Toro, ¿no? En la plaza, en la arena. Me parece que acá lo que hubo es una incompetencia, una ineficacia, una negligencia, un relajamiento de las medidas de seguridad, quizá cumpliendo, entre comillas, malas órdenes del controlado, porque no tienen por qué cumplirlas, de que no me toquen, no me miren, dejen tocar, que yo me acaricie y me beso con todo el mundo. Esto es muy político, pero desde el punto de vista de seguridad es mortal. Sí, yo cada vez que veo al Papa saludando en la Plaza San Pedro, pese a que la Policía Vaticana, no la Guardia Suiza, la Policía Vaticana revisa a todas las personas, lo que no revisan es si algún lobo gris o lobo solitario, como se le llama también, se impregna en un veneno mortal de contacto, aún a riesgo de morir él a la media hora, y acaricia las manos del Papa cuando está saludando. Sí, eso es cierto. Luis, lo que yo estaba pensando, puede ser que existiera un descuido, que se confiaron, que por el proceder de Cristina durante tantos años que nunca pasó nada, bueno, estaban como relajados. Ahora, cuando ven el arma que gatilla, me parece que a partir de ahí ya el accionar tiene que ser distinto. No puede quedar esa inacción, sorpresa, vaya uno a saber, porque nadie sabe si no había otra persona, alguien que estuviera en un lugar apuntándola. La expusieron durante 6 minutos, la expusieron durante 6 minutos. Pero además podía haber un segundo tirador, claro, y este ser el agente provocador que concentraba todas las custodias sobre él, se le tiraban todos encima y en ese momento a Cristina la tiroteaban de 600, 707 cuadras con un fusil especial de sniper y hoy estaríamos hablando de un desastre. Me parece que esto establece una necesidad de cambios de paradigma con respecto a las custodias que te puedo asegurar, según fuentes privilegiadas que tengo, que hay varios gobernadores de provincia que hoy por hoy están revisando e interrogando muy severamente a sus propias custodias, porque esto realmente está cambiando. Y este cambio de paradigma también es para el mandatario y tiene que ser cultural, dejar de lado el machismo o la valentía falsa de decir yo me sumerjo en mi pueblo. Así le fue a Kirchner el día de su asunción, que le pegaron con una cámara de fotos en Plaza de Mayo y le partieron la frente. Sí. Y por otro lado, tiene que ser un paradigma de comunicación. Es decir, el mandatario tiene que explicarnos a nosotros, que somos sus mandantes, bien, que se entienda y que sea empático y político, el por qué acepta su custodia y la cumple. Porque tiene la misión de gestionar para nosotros. Porque el custodiado es
en realidad la figura, la investidura, no la persona. La persona y la investidura se confunden, por supuesto, pero no es Juan Pérez el custodiado, es el presidente el custodiado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Luis, ahora, más allá que no hayan tenido la posibilidad, por suerte, de participar y tener que actuar en tipos de atentados, todo aquel que está encargado de la seguridad, me parece que tiene un entrenamiento hasta diario, diría yo, ¿no? Que ante una situación ya sabe cómo reaccionar, pero no se puede sorprender. Ahora, habrá que ver, como usted decía, rever un montón de cuestiones ahora. Por supuesto que hay que revisar un montón de cuestiones. De hecho, te puedo asegurar que en por lo menos 10 despachos provinciales de distinto signo político, en el día de la fecha me consta, por gente amiga que tengo, de que están revisando sus custodias, están refurbishando todo, a ver qué pasa, cómo funciona, por qué funciona, y hay un súbito interés de los mandatarios en saber cómo funcionan sus custodias. Antes no, antes era el hombre que le alcanzaba el paraguas, el café, que le abría la puerta, le cerraba la puerta. Hoy me parece que estamos asistiendo a un cambio de paradigma que es bueno en cuanto a revalorizar y entender que es una custodia, que la custodia no es una escolta ni una guardia, es mucho más que eso. Es un departamento de análisis de riesgos, es un departamento de inteligencia estratégica y luego el cuerpo operativo táctico que es el que se despliega en el terreno, ¿no? Luis, a no ser que este grupo de custodia haya sido hasta ahora un grupo que acompañaba a la presidenta, pero no la cuidaba, porque la verdad de que él iba a cuidar, si se acercaba a la gente, la saludaban y demás, prácticamente nadie del entorno que se acercaba le iba a querer hacer daño o atentar contra Cristina. O sea, un grupo que acompañaba más del que lo cuidaba la cuidaba a la presidenta, ¿no? Porque lo tenemos que entender de esta manera. Posiblemente fuera eso, pero ahí hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público que también está siendo objeto de análisis por la parte judicial. Sí, seguro. Más la parte administrativa que está sumariando a todo el mundo a ver a quién le cabe la responsabilidad para no tener que irse, ¿no? Y no dejar el sillón. Pero lo concreto es que además de eso, el hecho de que exista una suerte de sobrecustodia no exime del cumplimiento del protocolo por parte del custodiado y por parte de la custodia. Lamentablemente acá no se dio y hemos tenido demasiada suerte de que esto sea obra quizá artesanal, si se quiere, porque se utilizó un calibre que no sirve para nada, el calibre 32, mejor dicho, erróneamente se le dijo calibre 32, un calibre .65 de pistola. La pistola es una Versa Luger que se fabricó entre el 75 y el 78, pero es un calibre del viejo lechucero que tenían los abuelos en el campo y tiraban 2 tiros a la noche cuando veían que andaban los perros ladrando mucho. El famoso lechucero, Claro, ya se dejó de usar, es un calibre defensivo. Si un killer hubiese usado otro tipo de munición y otro tipo de calibre, hubiera usado un 22 largo con bala encamisada en cobre que la hace venenosa, y bueno, no vamos a dar más datos, ¿no? Pero para no ser apología del delito, pero lo concreto es que hubiese funcionado distinto. Ahora, debemos reconocer la personalidad extraña que me hace acordar, mientras vos hablabas, a quien mató a John Lennon o a quien mató a Selena, la famosa cantante, su secretaria. De pronto hay una idealización de la persona, un endiosamiento, y luego al no tener la retribución que el enfermo mental, porque hay que decirlo de alguna manera, espera, esto se trastoca en odio, el amor se trastoca en odio. Él ya había avisado que iba a hacer esto. Hay varios testigos que ya declararon en la causa que ya sabían que él había dicho que iba a hacer esto y que no le creían. Y por supuesto, su affair, su novia, por decirlo de alguna manera, tiene un perfil bastante complejo también. Primero mintió, por eso está siendo indagada y procesada. Mintió que no estaba en el lugar, las cámaras la muestran yéndose del lugar, o sea que hubo un control de lo que iba a hacer él. Y por otra parte tenía como 25 perfiles diferentes, en uno estaba desnuda en OnlyFans y en otro estudiaba medicina, en una vendía copitos de nieve en la calle Corrientes y en otra se suicidaba porque no soportaba más la vida cruel. Es decir, evidentemente también esto va a ser objeto de una pericia psiquiátrica forense para todas las partes y bueno, esperemos que se pueda avanzar y que esto signifique un punto de quiebre
como los viejos, el viejo dicho de los pueblos chicos, ¿no? Yo duermo con la ventana abierta y las llaves del auto puestas. Sí, Bueno, sí. llegamos a la madurez, muchachos, no se puede hacer de vuelta. Sí, usted sabe que eso en los pueblos, yo soy de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y si bien es cierto, eso cambió en un modo más importante de lo que uno quiere, pero bueno, en su momento es cierto, te avisaban, te tocaban el timbre, Sacañero, tenés la llave en la puerta, tenés el vidrio del auto abierto, y uno dejaba eso y no pasaba absolutamente nada. A propósito de su capacidad y su conocimiento, de todos los estudios que tiene y de este análisis que está haciendo, cuando hoy por hoy escuchamos a quienes están a cargo de la investigación, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, que dicen que no actuó solo, no solamente por la presencia de su pareja, sino que aparentemente existió inteligencia y el grupo ha sido más amplio, y uno vemos el accionar de este ciudadano brasilero que habla muy bien el castellano, donde acciona un arma que tengo entendido yo, si no corre la corredera para atrás, no ingresa la bala en la recámara, no puede disparar más allá que tenga el cargador lleno de balas. ¿Esto es así? ¿Cómo se explica? Pero justamente, yo creo que la teoría que tiene el Poder Judicial es interesante, no es descabellada para nada, creo que están trabajando muy bien la jueza y el fiscal, Sí. con las probanzas que van arrimando en este momento, pero el fiscal y la jueza trabajan muy bien en la dilucidación del hecho, sobre todo por la circunstancia de que puede haber habido más gente y el arma le puede haber sido entregada diciéndole que ya estaba lista, Ajá, idónea para el disparo, está digamos. bien, está bien, está bien. Bueno, Luis, la verdad, un gusto escucharlo, le agradezco su tiempo y bueno, ojalá todo esto se esclarezca, tengamos realmente el conocimiento de qué fue lo que pasó, si realmente fue algo organizado, orquestado, si fue este lobo solitario, que parece que no, bueno, por la presencia de su mujer, pero digo que fue un accionar en conjunto, pero que no hubo una premeditación de una organización detrás de todo esto, o sí, ojalá la investigación eso lo pueda esclarecer. Nuevamente, gracias por su tiempo y le mando un abrazo grandote. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Luis Vicat, que es procurador y abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado, egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, con un posgrado en psiquiatría forense en la Universidad de Belgrano, especializado en prevención del terrorismo en ISPED en Brasil y además oficial superior policial en retiro. Bueno, nos estamos